Buenos días, jóvenes. Vamos a proseguir entonces nuestro curso para ir. Ustedes saben que el 10 de mayo hay examen. Por favor, no nos vamos a olvidar de ello. Vamos entonces a proseguir nuestro curso de aquí en adelante con algunas cosas prácticas. Para ello, primero hemos hecho lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Listo, estamos trabajando en la pantalla 1, entonces. Se les ha subido un material que son la guía de estaciones de bombeo, que ahora la vemos. Entonces está en el Classroom ya. Esta es la guía de las estaciones de bombeo. Guía para el diseño de estaciones de bombeo de agua potable. Por favor, todo el mundo tiene que leer esta guía de pe a pa. Todo, ¿no es cierto? Para poder entender las estaciones de bombeo. Esto completa absolutamente todo lo que tienen que saber en pregrado respecto a las estaciones de bombeo. Tienen sus objetivos, las estaciones, los elementos de bombeo, la ubicación, capacidad, alguna cosa con leyenda, esquema típico, el caudal de bombeo, como ya lo hemos visto, la altura de bombeo, que es la altura de succión más la altura de impulsión. En la altura de succión hay que tomar sus pérdidas de carga. Lo propio se hace en la altura de impulsión. En la altura de impulsión también se toman las pérdidas de carga. Entonces tienes la carga de succión. Y con la carga de succión vas a tener entonces la famoso NPCH o la carga positiva neta de succión, en Net Positive Suction Head. ¿No es cierto? Que hemos explicado también en el video. Esto tiene que ver con la altura a nivel del mar, la presión de vapor, la altura de succión y las pérdidas de carga por succión. Cuando está sumergido, hemos dicho que esto no se toma en cuenta y entonces tomamos en cuenta solamente lo que es la sumergencia. Aún así, el NPCH disponible debe ser mayor que el NPCH requerido, también está ahí. ¿Cuál es la sumergencia mínima de las bombas? Aquí están los dos criterios. Un criterio que es de requerimiento hidráulico, que tiene que ver con la altura de velocidad más un factor de seguridad 0,20, o en su caso contrario, 2.5 DD más 0,10, y como les decía anteriormente, se selecciona el mayor valor. Eso en cuanto a la succión. La impulsión también tiene que ver con sus pérdidas de carga, ¿no es cierto? Es la altura geométrica de impulsión más todas las pérdidas de carga. La altura geométrica de impulsión, la altura del nivel superior en relación con el eje de la bomba, ¿sí? De la salida del tubo con relación al eje de la bomba. ¿No es cierto? Reemplazando ecuaciones, van a tener entonces cuál es la altura de bombeo, y la altura de bombeo va a ser entonces altura de impulsión más la altura delta H. Ahí estamos. Podemos incrementar, sí, tendremos que incrementar algunas veces, si especialmente bombeamos contra un hidroneumático. El hidroneumático está precargado, tiene una presión que debe vencer. Esa es la única ocasión en la cual hay una diferencia. Esta es nuevamente una diapositiva de lo que es la altura de sumergencia, y cualquiera que sea mayor, vamos a poner. Estito es 0.5 DD para que no chupea también impurezas, ¿no es cierto? Esta tablita es muy importante. Entonces, es la disminución de la presión atmosférica. Nosotros a 2.500 metros tenemos una presión atmosférica de 757. En pascales, 10.68. ¿Ya? En metros de columna de agua, 7.57. Y esto lo tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de estar calculando el NPCH. Y la presión de vapor de agua depende de la temperatura, digamos, agua a 10 grados centígrados, que normalmente tenemos a 10 grados centígrados. La presión de vapor, ¿no es cierto?,
es en metros, absoluto 0.725. En PSI es 0.1781. Todas esas cosas las vamos a tener. La potencia del equipo de bombeo, entonces es el caudal de bombeo por la altura de bombeo sobre 76 eta. Y esta es la eficiencia del sistema de bombeo. Por tanto, esta potencia no es la potencia hidráulica, sino ni la potencia del motor. Esta potencia es la potencia total del grupo de motor más grupo de bomba. La eficiencia siempre tiene que ser mayor a 70% de acuerdo a la normativa. El número de unidades de bombeo, por lo menos 2, una en reserva. ¿No es cierto? Aquí está, es recomendable instalar uno idéntico de reserva, estableciendo un coeficiente de seguridad del 200%. Pero si el tamaño resulta muy grande, es recomendable incrementar el número de ellos, estableciendo coeficientes de seguridad menores, pero mayores alternativas, menores costos de operación. En tales casos, se puede admitirse hasta 150 como coeficiente de seguridad en los equipos. Tipos de bomba. Tienes las bombas centrífugas horizontales, las bombas monobloc. Ya hemos visto esas bombas. Las bombas de silla, aquí está con succión negativa y con succión positiva. Cuando es succión positiva, cuando el pelo de agua está por encima del eje de la bomba, no del eje del motor, sino del eje de la bomba. Esta es la bomba, ¿no es cierto? El motor puede estar arriba fácilmente. Este es el eje de la bomba. Después tienen diferentes configuraciones hasta que vemos las bombas centrífugas verticales, las bombas sumergibles. Y algunas fotos. Ustedes tienen esto en su WhatsApp. Los motores eléctricos. Utilizan obviamente la corriente eléctrica como fuente de energía. Los más empleados en abastecimiento de agua son los de velocidad constante o los que tienen velocidad prácticamente constante. Es decir, se pueden considerar únicamente los tipos siguientes. Motor síncrono de velocidad rigurosamente constante, dependiendo del número de polos o al ciclaje o frecuencia de la línea de alimentación. En Bolivia, nuestra frecuencia es 50 hercios. Y de acuerdo al número de polos, existe entonces una velocidad. Por ejemplo, una bomba de 2 polos es alrededor de 2.900 revoluciones por minuto. Los motores estos síncronos son más económicos para gran potencia y baja velocidad. ¿No es cierto? Es ligeramente, en todo caso, la eficiencia del motor síncrono es ligeramente mayor que la del motor de inducción. El motor de inducción es asíncrono, con velocidad dependiente del valor de la carga. ¿No es cierto? Entonces tienes los motores síncronos y los asíncronos. Esta es la máquina motriz, el cabezal de transmisión y la bomba que está abajo en este caso, que es la bomba, aquí está, como que, ¿no es cierto? Bomba, este tiene 1, 2 impulsores, tiene la rejilla, 1, 2 impulsores. Estos impulsores son como si estuviéramos hablando de bombas en serie, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como si tuviéramos bombas en serie. Y el motor está afuera. El motor es el que va a hacer girar, entonces, los impulsores aquí adentro. Estos impulsores son chiquititos, ¿ya? Y lo único que hacen es tener la capacidad de subir más el agua, como estás viendo acá, son tazones, 1, 2, 3 impulsores. 1, 2, 3. Este es de 3 impulsores. Esta es la tubería de impulsión. El motor está aquí abajo. En este caso, el motor, todo el motor está sumergido. Este es el caso típico de las bombas de pozo profundo. Meto motor y bomba, meto adentro. Todo meto adentro. Solamente los cables están afuera con un tablero de control. ¿Ya? Esta es la velocidad de giro.
con los polos, como les decía, dos polos de 50 ciclos, 1500, de 3, de 4 ciclos. Mientras vamos viendo los ciclos, esta es la frecuencia de 50 ciclos, de 60 ciclos, en motor síncrono. Casi no utilizamos nosotros motores de inducción, pero aquí me está resultando algo medio extraño. Normalmente son 2000 y pico de dos polos. Vamos a revisar eso, ¿ya? No es mi experiencia tener de 1500. 1500 es para 4 polos para mí. ¿Ya? Los motores de combustión interna son los motores a gasolina o a diésel. Ya no utilizamos estos motores, ¿no es cierto? Entonces, para seleccionar un sistema de bombeo, vamos a ver qué es la bomba, qué tipo de bomba, el servicio de resporía, las características del líquido, la temperatura, la gravedad específica, el pH y las condiciones de operación. ¿No es cierto? La altura manométrica total, las condiciones de succión y el accionamiento, cómo lo quieres el accionamiento. También voy a tener el material requerido por la carcasa, el impulsor, la bocina, la prensa stop, el sello mecánico. Caso contrario, dejar que el fabricante indique lo más apropiado. Casi nosotros lo que hacemos es solamente ver la curva resistente y le decimos al fabricante, quiero un caudal y esta es su curva resistente. El fabricante lo que va a hacer es ver en su catálogo y me va a entregar la bomba apropiada de acuerdo a la calidad de agua a ser elevada. Los materiales, el hierro, buena resistencia a la abrasión y a la presión, es empleado para los cuerpos bases de impulsores de las bombas. El bronce o latón, buena resistencia a la corrosión, pero muy poca a la abrasión. El acero tiene buena resistencia a las temperaturas y presiones elevadas. Son los materiales que puedes tú emplear. Aquí yo tengo un problema con alguien que ha puesto en el DBC acero A316. El acero A316 solamente sirve para bombear líquidos muy corrosivos, no agua potable. Ya entonces, cuando se equivocan en este tipo de cosas, es porque el individuo no conoce muy bien para qué son los materiales, ¿no es cierto? ¿Para qué están haciendo los materiales? ¿Ya? Algunas cosas, requerimientos especiales le voy a dar y voy a darle las curvas características de las bombas centrífugas. Hemos visto que existen tres curvas, la QH, la QP y la QN. La QH, que es, esto me va a entregar el fabricante, la curva altura caudal, la curva altura potencia en kilowatts y la curva altura eficiencia. ¿No es cierto? Esas son las curvas características que me va a entregar el fabricante y estas son. Relaciones y características de las bombas centrífugas. Algunas veces variamos velocidades, algunas veces variamos diámetros de las volutas. En fin, puedo ver muchas variaciones que puedo tener al interior en la fabricación de las bombas. ¿No es cierto? Veamos algunas de estas leyes de afinidad. Las relaciones son Q1, Q2 en las eficiencias y los diámetros. Las alturas de bombeo van a variar con el cuadrado de la velocidad y con el cuadrado de la relación de los diámetros. Las potencias con el cubo de la eficiencia y con el cubo de el diámetro. Caudales, diámetros de rodete, velocidades de, perdón, no son, estas son velocidades, no son eficiencias, son velocidades de rotación, las alturas y las potencias absorbidas. Esto que están viendo acá se conoce con el nombre de leyes de afinidad de las bombas. Entonces, alguien les puede decir, si varío la velocidad N2, ¿no es cierto? Siendo la velocidad N1 y la altura, ¿cuánto va a subir H2? Pregunta típica, ¿no es cierto? Bien, las variaciones respecto al punto de mejor eficiencia, les había dicho, pueden ser más menos 20%, no más. Después, si existe otra variación más que ella, más que el 20%, por favor consigan otra bomba. Esta bomba ya no sirve. Si el fabricante me va a dar un puntito por acá y va a decir, es una marquita a veces dice BEP, Best Efficiency Point, ¿no es cierto? Es el punto de mejor eficiencia.
quiere decir que ese punto le da al morro, aquí, al morro de la eficiencia, que corresponde a una curva de potencia en kilowatts. Tienes tres curvas, HQ, NQ, PQ, o potencia Q. Del punto de mejor eficiencia, tú puedes ir más 20%, menos 20%, no más. Si tienes otros rangos de funcionamiento, por favor, elige otra bomba. No es esta la bomba apropiada. Entonces, el punto de operación del sistema, ¿no es cierto?, es con el catálogo de las bombas. Vamos a ver la figura esta. Este es, así me entrega, normalmente me entrega una nube, así el fabricante. Estas son curvas de isoeficiencia. Curvas de isoeficiencia. Estas son las curvas potencia caudal. Potencia caudal. Y esta curva es una curva adicional que me indica el NPCH requerido. Entonces, cada una de estas curvas tiene para su rodete especial, aquí es un rodete de FIT 224, 270, cada uno tiene un rodete especial. Estas bombas son de 3.540 revoluciones por minuto, ¿ya? Entonces, seguramente 50 hercios y la salida es de 200 milímetros. Eso me está indicando entonces esta curva. Esta es una curva de una curva de eje horizontal, ¿no es cierto? Y aquí después vas a tener la cisterna. Esta es la cisterna que tienes que tener para poder alojar bombas. No se alojan bombas sin este tabiquito. Eso evita que haya remolinos. Entonces tienes una hoja, un tabiquito acá. Aquí están los 50 centímetros, aquí está la sumergencia. ¿No es cierto? Entonces, eso hay que siempre ver. Estas cosas, que son los defectos, son los que te inducen cavitación. Se llama cavitación inducida. Primero, no tienen sumergencia. Nivel muy bajo, se produce vórtice y empiezan a entrar burbujas de aire porque no tienes la suficiente sumergencia. Solución, dale sumergencia. Es esta otra. Llegas con tu sistema y largas el agua. El agua va a entrar, va a formar burbujitas y se va a salir. Eso es cuando la succión está en el mismo lado de la llegada del tubo. La posible solución, no lo hagas así, ponle una cosa y bájala esta, de tal manera que siempre haya un colchón de agua. El otro, no puedes ponerle la llegada del tubo directamente a la succión. Esto va a hacer que todito entre con burbujas y todo. La solución es simplemente colocarle una mampara, ¿no es cierto?, en la cual choque y vea por excedencia, veamos por aquí, y entonces tengamos libertad. Tienes otras de las cosas por acá, preservación de la calidad de agua, en fin, todas esas cosas, diferentes estilos de colocar las cisternas, las casetas de bombeo, que tienes que tener la caseta de bombeo, ¿no es cierto? Cómo se acomodan las bombas, aquí están el acomodo de las bombas, que ya hemos visto también el acomodo de las bombas. Tuberías, las tuberías siempre las voy a calcular con la fórmula de Hazen-Williams, es la pérdida por fricción, y pérdidas localizadas, que ya hemos visto siempre en K, que acomoda a la energía cinética, ¿no es cierto? Y eso va a ser entonces la pérdida localizada. De aquí voy a sacar las pérdidas por fricción y de aquí voy a sacar las pérdidas localizadas y voy a sumar las dos para tener la mejor altura. Bien, alturas máximas de succión. Para 2500 que nosotros estamos, ¿no es cierto? La presión atmosférica es alrededor de 775. El límite práctico de succión es 550. No vas a poder. Y eso, si es que la bomba está colocada inmediatamente después o encima prácticamente del cisterna.
Porque si vas a colocar más allá, todavía tienes que ver la fricción, ¿no es cierto? Entonces, un límite sería 5 metros para mí aproximadamente, para tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Mientras más arriba vas yendo, menos vas pudiendo succionar, ¿no es cierto? El diámetro de la succión en función a la velocidad, aquí está. Y esto también está en el manual de hidráulica de José Martiniano de Acevedo Neto. Si ustedes van a ser estructuristas, carreteros, geotecnistas o cualquier cosa, deben tener un libro de referencia de hidráulica. Y el libro de referencia de hidráulica es el manual de hidráulica de Acevedo Neto. Cómprense ese. Todo ingeniero debe tener en su escritorio esto. Y esto hay ahí donde está la Facultad de Economía. Hay el manual de hidráulica de Acevedo Neto. Traen pocos ejemplares, así que les aconsejo que se vayan a comprar este manual. Este manual yo me lo compré cuando era estudiante, lo sigo utilizando. Ya está viejito mi pobre manual, me voy a comprar otro para reemplazar mi anterior manual. Pero claro, yo soy hidráulico y hidráulico sanitario y utilizo con mucha frecuencia esto. Pero también tengo mis libritos de suelos por allá, o mi librito de hormigón, ¿no es cierto? O mi libro de presas, por así decir. Entonces tengo seleccionados libros que no son necesariamente eh, de la profesión que yo tengo, que es hidráulica sanitaria, ¿no es cierto? Pero tengo de referencia otros libros. De hidrología también tengo en Ventachao, ¿no es cierto? Entonces, es bueno tener un libro de hidráulica en tu biblioteca y este es el libro, el manual de hidráulica de Acevedo Neto. Y no te lo compres no te lo bajes de internet, anda y compra. Hay. Siempre es bueno tener un libro por ahí, ¿no? En impresión. Yo me imagino que este fin de año voy a escribir el nuevo libro de Sanitaria 1, de abastecimiento de agua. Ya me lo han pedido varias veces, inclusive de universidades extranjeras, pero ahora voy a escribir uno más completo con toda la experiencia que ya tengo, ¿no es cierto? Que vas adquiriendo cada vez. Aquí están los valores de K que multiplica a la término de velocidad, que es B cuadrado sobre 2G, para todas las cositas que empleamos en una aducción. Y nuevamente, mi fuente es Manual de Hidráulica de Acevedo Neto, José Martiniano de Acevedo Neto. He tenido la suerte de conocer a don José Martiniano de Acevedo Neto. Esta es la fórmula económica de Bresse, ¿ya? Pero Bresse es alemán y este K, este coeficiente, está dado en función a cuánto cuesta la electricidad en Alemania, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a utilizar el diámetro económico de Bresse, nada que ver. Nosotros vamos a emplear el criterio de la velocidad para elegir el diámetro económico. El caudal es número de de horas de bombeo, ¿no es cierto? Entonces, eso tienen que ver también. Entonces, este manualito sirve y muy bien está entonces ¿qué se llama? Claro. Bien, les he hablado de que existe una manera de escoger el diámetro económico, ¿no es cierto? Dada una información. Esto también se los voy a subir. Todo lo que yo enseño en curso se lo subo, no es secreto profesional para mí. Secreto profesional es saber dónde emplear estas cosas y eso te lo da la experiencia. El caudal de bombeo está acá, 30 digamos, y en litro por segundo y se convierte automáticamente en metro cúbico por segundo. La longitud la tienes que poner tú, entonces vamos a poner en amarillito la longitud que tienes que poner. Hazen Williams también tienes que poner, son datos que tienes que poner.
altura de succión, todos son, bueno, en realidad son datos, todos son datos. Vamos a ver un cachito de ponerlos más suavetones. Todos estos son datos, ¿no? 1450, Hazen Williams, es en este caso para fierro dúctil, FFD debería ser, no HFD, sino F. Fierro fundido dúctil. Altura de succión, cero. Esto quiere decir que es una bomba vertical, porque no tiene succión, solamente tiene impulsión. La altura de impulsión es 120, el coeficiente de pérdidas locales. Aquí son todas las perdiditas que ustedes ven. Tengo un codo, no sé cuántos codos, tengo tres, todo eso, lo vas a sumar. Esta sumita te va a dar un coeficiente. Ya hemos visto en el manualito que les acabo de dar, en la guía, cuáles son los valores de K. Todos esos valores de K se suman y los pones aquí en esta casilla. ¿Ya? Entonces, estos son codos, pérdidas locales, todas las pérdidas locales. La aceleración de la gravedad es dato, la tasa de descuento. Bien, cuando estoy haciendo sistemas de agua, el Ministerio de Economía y Finanzas me da la tasa de descuento para los proyectos, para la evaluación económica de los proyectos. Cuando hicimos Misicuni aquella vez, Misicuni tiene una historia de hace como 70 años. Y en diferentes etapas de Misicuni hemos estado los ingenieros hidráulicos. Desde que yo tenga memoria, el primer estudio que yo vi de Misicuni fue el estudio de la Mar Valois, que era una presa de tierra. Después vino un otro estudio que movió el eje de la presa a donde está actualmente, y era una presa de hormigón. Y luego de hormigón de 120 metros, 105, 120 metros de altura, sí. Y luego vino la empresa TAMS, Tippett, Abbott, McCarthy and Stratton. Ahí recién entré yo con la TAMS Ingetec, con la TAMS. Y ahí hicimos la presa, dos presas, de 105, de altura de 105 y de 120, en la posibilidad que creímos nosotros que hasta 105 metros era un tamaño de presa que te permite, digamos, copar con la primera fase antes de tener los trasvases de Vizcachas y Putucuni. Y la máxima altura que que se puede decrecer una presa eran precisamente los 15 metros. Y ahí está la altura de 120 metros. Obviamente hay que saber la historia antes de venir y publicar que se ha llenado la presa Misicuni. Eso es macanas, ¿no es cierto? Hay que venir y ver sinceramente, hay que tener sangre en la cara y hay que reconocer a la gente que ha trabajado en esto. Yo me acuerdo que cuando estaba en mis primeros años, casi, ni siquiera entrando a TAMS, porque entré a TAMS después, el presidente Sánchez de Lozada dijo a los cochabambinos, ¿quieren Misicuni o agua potable? Eso era en referencia a traer agua desde Corani. Desde Corani ibas a bombear en bombeos sucesivos hasta un túnel de pequeña longitud y de ahí traías agua hasta Molino Blanco. En Molino Blanco traías desde Sacaba hasta aquí las aguas. ¿Y qué ventaja tenía eso? Que ya tenía las obras de cabecera. Ahí el que se opuso fue Manfred Reyes. Y el gerente general de la empresa Misicuni era Carlos Rico Solís. Y la gente de trabajo, la gente que trabajó Misicuni, era el laboratorio de hidráulica de la Universidad Mayor de San Simón, señores. Ahí estaba Marco Quiroga, estaba mi persona, estaban otros ingenieros del laboratorio de hidráulica. Nosotros hemos dado entonces origen a lo que es
Ahora, a instancias del capitán Reyes Villa, el proyecto tal cual se conoce ahora. ¿Ya? Después de la gerencia de Carlos Rico vino la gerencia de Eduardo Valdivia. Después de Eduardo Valdivia vino la gerencia de Torrico, del ingeniero Torrico, que era un bocho, un tipo un genio, era Torrico, ex becario de la beca Patiño. Después de Torrico vino, a ver quién vino, Eduardo Valdivia. Eduardo Valdivia hizo todo lo que se llama el sistema de financiamiento para la empresa Misicuni. Ahí conseguimos y finalmente eh, consolidar lo que inició Carlos Rico con el crédito italiano. Y eso fue con Eduardo Valdivia. Después vine yo, mi persona. Y después de mi persona estuvo el ingeniero Leonardo Anaya. Ahí se terminó todo el proyecto Misicuni. Hoy día lo único que se están haciendo son las aducciones, que son las aducciones que se está haciendo. Primero ha hecho la gobernación. Recientemente nomás han pasado a la empresa Misicuni. Esa es la historia. Esa es la historia de Misicuni. Y hay que saber reconocer a los ingenieros que han hecho la historia de la empresa Misicuni. Y yo les he comentado ahora, tal cual es. ¿No es cierto? En el ministerio desde ese entonces nos daban esta tasa. Y nosotros hemos peleado para que esta tasa baje a 8%. Porque mientras más alta es la tasa de descuento, más caro es el servicio de la deuda. Entonces, esta tasa de 12% es para proyectos de hidroelectricidad. Y claro, como Misicuni tenía un componente de hidroelectricidad, no hemos podido bajar. El ministerio se ha puesto terco desde ese entonces hasta el día de hoy. El día de, también me he enterado que tengo que hacer una evaluación ahora, ¿no es cierto? Y esa evaluación se hace con 12%. Entonces, el número de anualidades depende. Si es un proyecto muy grande, es pues 30 años, ¿ya? Si no, son 20 años. Es 30 años que te dicen con 10 de periodo de gracia. En el periodo de gracia, lo que haces, no se repaga el capital, se repagan los intereses. Es medio trampa, ¿no? Porque se supone que en el periodo de gracia tú estás en construcción, no estás todavía produciendo el producto. En este caso, el producto es agua. Y no estás pudiendo vender agua. Por eso tienes un periodo de gracia. Pero antes este manejo económico era mirado y era visto como que el agua era un commodity. ¿No es cierto? Tú podías vender agua. ¿No es cierto? Podías darle agua a, qué sé yo, una empresa para que maneje esto, te venda agua y genere utilidades. Desde la guerra del agua ya no. ¿No es cierto? Desde la guerra del agua, en la tarifa de agua tiene que ser social, ¿no es cierto? Y solamente tiene que poder responder a la operación y mantenimiento de las redes de agua. Pero aún hoy en día todavía tengo una incongruencia que es este 12%. Si la tarifa es social, no me digan 12%, bájenme esto a la mitad, ¿no es cierto? Porque en la evaluación voy a tener que las ecuaciones van a salir con este 12%. El costo de la energía en kilowatt hora, el número de funcionamiento de las horas de la bomba, entonces es 16. Entonces lo que hace es poner una serie de diámetros. En este caso es fierro fundido dúctil K7. Ya no hay esta denominación K, ha cambiado. Ahora son clase 20, clase 25. Esta es la denominación antigua. Ese es otro problema que tenemos ahora en las líneas de aducción de Misicuni. El que lo ha hecho con la denominación antigua. Y es un dolor de cabeza porque te dice, tienes que darme K7. No hay K7. ¿No es cierto? Ya es la Pan Sangoban de Brasil, produce solamente K7. Es la norma brasileña.
pero te puede estampar los tubos como C20, C25, de acuerdo al espesor que está empleando la tubería. Para un K7 aproximadamente es un C20, ¿ya? Entonces, con estos diámetros tienes las velocidades, la altura geométrica es toda, una sola, porque es la distancia, ¿no es cierto?, entre el eje, entre el bombeo, ¿no es cierto?, el pelo de agua mínimo en el cárcamo hasta la salida, hasta donde vayas a llevar, esa es la altura geométrica. Las pérdidas por fricción las vas a calcular, las pérdidas por fricción en la línea de impulsión, ¿no es cierto? Y las pérdidas locales vas a calcular de tal manera que tú vas a sumar ambas cosas. Aquí está la suma, ¿no es cierto? 120 más las pérdidas por fricción más las pérdidas por impulsión. Las pérdidas por fricción verás que tienen que ver con este K, ¿no es cierto? Caudal de bombeo, la longitud de línea de impulsión y el Hazen-Williams, ¿no es cierto? Eso es para la fricción. Para las pérdidas localizadas es ese K, perdón. Es ese K, aquí está. K por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Y se acabó. Quitamos flecha acá. Entonces, esta es la altura de carga total. Esta es la altura de carga de bombeo. Entonces, de acuerdo a el diámetro de la tubería, te van a salir diferentes resultados de la altura de bombeo. Aquí están los diferentes resultados de la altura de bombeo. Luego vas a calcular la potencia. La potencia es simplemente una formulita. Aquí está, ¿no es cierto? Y esta es la eficiencia. Este es para kilowatts y esta es la eficiencia. Aquí hay que tener cuidado con la eficiencia, nada más, ¿no es cierto? Y tienes la altura de bombeo. Hasta ahí es la hidráulica. Hasta ahí es la hidráulica. Nosotros le vamos a... Saben que nosotros no entregamos, por favor no lo hagan, es un error muy común. Decir, quiero una bomba de tanta potencia. De repente esta potencia no tiene el factor de derrateo. Y aquí no está calculado el factor de derrateo. Aquí yo tendría que incrementar, ¿no es cierto?, una cosa que diga derrateo de la bomba. Derrateo del sistema. ¿Cuándo hay derrateo del sistema? Cuando tengo un motor, está refrigerado por aire. En este caso, mi motor está afuera, está refrigerado por aire. Hasta los 1000 metros es 1. Hasta 1000 metros, el factor es igual a 1. Y después pierde 1% con cada 100 metros de altura. Ese es el factor de derrateo. Entonces, si estuviera a 2500 metros sobre el nivel del mar, esta potencia hasta 1100%. 2500 significa que 1500 más se ha ido arriba, ¿no es cierto? O sea, hay 15% que debo emplear, entonces debo aumentar. Entonces, esta lo tengo que multiplicar por 1.15. Y entonces el verdadero KB doble es 66.71. Si la bomba está situada a 2500. Si la bomba está situada a 2600, este factor ya no es 1.15, es 1.16. Mi bomba en el altiplano está a 4200. Tengan en cuenta esas cosas, muchachos. Tengo mucho problema haciendo entender a mis ingenieritos que están de fiscales este tipo de cosas. ¿Ya? Después lloran. Cuando no consideras el derrateo, el factor, la curva HQ, se baja en paralelo, 16%, y ya no hay caso de alcanzar la altura de bombeo. Quiero que eso esté bien grabado en su cabeza. El factor de derrateo hay que tomarlo en cuenta
pero solamente para motores refrigerados por aire. ¿Qué tal si tengo un motor que está dentro, en el agua, y también están las bombas en el agua, como es en el caso del sistema de bombeo de pozos profundos? En ese caso no hay derrateo, porque no está refrigerado por aire. El derrateo es 1. Bien. Después viene la evaluación económica, que tiene que ver con el costo de la tubería instalada, ¿no es cierto? Entonces, estos son los costos de compra del equipo de 250, digamos, una tubería de 250, una tubería de 300, una tubería de 400. ¿Cuánto cuesta? Aquí le voy a poner, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta su excavación? Porque para cada uno de estos hay un ancho de excavación. ¿Y cuánto cuesta excavar? Entonces, tendría que saber cuánto cuesta la tubería, cuánto cuesta la excavación, cuánto cuesta el relleno. Y entonces, con eso voy a poner cuánto cuesta por metro lineal instalar esa tubería. Este es el costo total de la tubería instalada, por multiplicado obviamente por los metros lineales. Aquí está, el costo unitario por los metros lineales de la tubería instalada. El costo total del equipo instalado, esto es de la bomba. ¿Cuánto cuesta la bomba? El costo anual de operación y mantenimiento también lo voy a sacar. Y el costo total anual de mantenimiento es costo de operación, que tiene que ver con la energía, seguramente. ¿Cuánto pago por energía? Entonces, esto ya no es 58, no se olviden que es 67. Y mi costo de energía es esto por horas de funcionamiento de la bomba. Esito, señores, va a ser un dolor de cabeza en la aducción 1, que va a sacar, porque es un solo bombeo. La bomba tiene 1000 HPs, creo. No sé, tiene una bomba extraordinariamente grande. Y esito les va a costar un ojo de cara y el otrito más, porque eso a, hay que volcarlo a la tarifa, pues, ¿no es cierto? Entonces tienes las inversiones totales y tienes que sacarle el BAN, el valor presente de las valores totales, los costos, su valor presente, tienes que ver los costos totales de todo. Y con eso haces una grafiquita. Y obviamente el menor punto de esta grafiquita te da la selección de, de esta tubería. Ahora lo que hay que hacer es graficar su velocidad. Nada más. A ver si está dentro la velocidad, pero no graficar, sino controlar la velocidad. Una vez que has elegido la 250, la velocidad 0.61 está bacano. Pero no se olviden que de repente esto es para la etapa total. La recomendación es que la primera etapa también sea por lo menos 0.60. Así que de repente tu selección va a estar acá, en 200. ¿Ya? Entonces, eso lo tienes que ver tú. Es una combinación económica e hidráulica. Eso por un lado. Y voy a cerrar esto. Las curvas del sistema. Bien. Yo tengo un sistema así. Aquí tengo el cárcamo inferior. Aquí tengo el cárcamo superior. ¿De acuerdo? No sé si es Santa Bárbara o no. Vamos a quitar de todos modos para que no sea una cosa medio extraña el título. Este es para cualquier sistema entonces. Entonces tienes que tener cuánto es el nivel mínimo y a dónde estoy bombeando. Esa altura es la altura de bombeo. Entonces tienes la cota de inicio
que es esta, que es la altura mínima de bombeo. Y la cota de llegada, que es esta, a dónde va a llegar el agua. ¿Sí? Y eso me da el desnivel geométrico. Ese desnivel geométrico, en este caso son 116 metros de altura, es la altura geométrica de bombeo. A esta altura geométrica de bombeo, para encontrar la manométrica, tendría que sumarle las pérdidas de carga. Tienes la longitud, 4.950 metros, y el caudal, 75 litros por segundo, que se van a bombear con dos bombas en paralelo. Muy bien. Todo esto que han visto gráficamente, así lo presento yo en mi práctica profesional. Siempre hago con dibujitos, muchachos, siempre. Porque de aquí a 100 años, ¿no es cierto? Cuando digan, ¿cómo ha calculado el ingeniero Rocha? Es muy fácil de verlo. Y es muy fácil también de defender tu posición. Porque cuando está medio oscuro esto, ¡ay, Dios santo! ¿Cómo habrá hecho el consultor? No, decimos. Y ahí hay que llamarlo, que hay auditoría, que no. Cuando está clarito, está clarito. Ya, el caudal total, entonces, fíjense, está en metro cúbico por hora. El coeficiente de pérdidas locales, este es el K. El K de los pérdidas, toda la sumatoria de los Ks es este, ¿no? La sumatoria de los K es 25. Para fierro fundido es 110, el diámetro de la impulsión es 450 milímetros. Esto tiene que ser el diámetro interno. En fierro fundido suele ser un poquito más, no sé por qué. El diámetro interno que el diámetro nominal. Eso tienen que verlo en el catálogo, señores. El catálogo es el que a ustedes les va a mandar eso. Tienes el radio hidráulico, el área, la cota de llegada, la cota de salida, el nivel, desnivel, aquí está otra vez el desnivel 126. Aquí ya lo tenía. A ver, cota de llegada. Sí, señor. Cota de salida. Sí, señor. Me estaba olvidando. Aquí está el factor Juan Carlos Rocha. Le aumento siempre entre 5 y 10 metritos. Por si acaso no he tomado en cuenta algo. ¿Ya? Entonces, digamos, es el factor JCR nomás. Es mi práctica profesional. ¿Ya? Alguno puede hacer exactito. ¿Qué tal si les falla, muchachos? Después no va a llegar. Gracias a que yo he puesto 10 metritos, 5 metritos puse, creo, en Santa Bárbara. Ha llegado el agua con tranquilidad. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que le aumento una seguridadcita más extra, ¿ya? A la altura, al desnivel geométrico. La longitud y está el coeficiente alfa. Bien, la manera de calcular siempre es este caudal 0.28 CD a la 263, J a la 0.54 y sé que J es HF sobre L. Si yo pongo todo en función de Q, aquí está, ¿no es cierto? Voy a despejar de acá, ¿no es cierto? Y voy a poner un coeficiente alfa. ¿Cuál es este coeficiente alfa? El caudal lo conozco, es el caudal de bombeo. 0.28 constante. C constante es C porque estoy utilizando 110. D, ¿no es cierto? D es el diámetro que yo estoy escogiendo. HF sobre L. Entonces, qué es lo que va a variar acá? El caudal. El caudal, ¿cómo va a variar el caudal? De acuerdo a lo que estás bombeando. La curva altura HQ, no te olvides que es una curva de altura versus el caudal. Entonces, toda esta ecuación la tengo que poner en función al caudal. Cuando ponga esta ecuación en función al caudal, entonces voy a tener un coeficiente alfa. Este es el coeficiente alfa. Que puede ser que utilice Hazen-Williams, puede ser que no. Puede ser que utilicen Q igual área sobre N, radio hidráulico
elevado a la 2/3, pendiente elevado a la 1/2. Ajá. Este es Hazen-Williams. Este de aquí no. Este de aquí es Manning. Pero ingeniero Manning utilizo solamente en canales. No, señor. Todas las fórmulas, las ecuaciones, solamente calculan la pérdida de carga. Nada más. Y lo mejor sería utilizar Darcy. Es lo mejor utilizar siempre Darcy. Ni me ocupo de Hazen-Williams, ni me ocupo de Manning. Este alfita, este alfa de aquí, particularmente este coeficiente, está sacado con Manning. ¿Ya? Y tienes un coeficiente de Manning, entonces. O, no sé, a ver. Ah, no está sacado con Hazen-Williams. ¿Por qué? Porque aquí está, mira, el 1.85. Este 1.85. Si le saco el inverso de 0.54 es 1.85. 0.28 d a la 2.63 está aquí, ¿no es cierto? Todo elevado a la 1.85 por L es J, ¿no es cierto? Entonces, ese coeficiente vale 446. La altura geométrica es la que está aquí, ¿no es cierto? ¿Listo? Altura geométrica. Y entonces la ecuación de la curva resistente viene dado por la altura geométrica más el coeficiente A y Q cuadrado. Con eso se hace esta curvita. Esa curva se hace. Ya, esto no lo voy a tener. Esto lo tomo en cuenta para tener el punto de funcionamiento de la bomba, con esta bomba. Tú le vas a entregar en el DBC, entonces esto no hay. Ay, no sé si José borró ahí. Seguramente, sí, he borrado esto. Ya, tú le vas a entregar en el DBC esta curva al fabricante. Y el fabricante va a poner su mejor curva HQ para su mejor eficiencia. Pero cuando tú hagas el DBC, no le entregues la potencia, entrégale esta curva. Y le dices, quiero bombear un caudal de tanto, ¿no es cierto? En el horizonte del proyecto, tanto en el caudal mínimo en la primera etapa, y esta es la curva de eficiencia, la curva resistente para un bombeo de 4 polos. Ok, vamos a guardarlo esto. Esto es lo mismo. Esto es lo que la norma decía. La velocidad en nuestra normativa debe estar entre 0.6 a 2.5. ¿Se acuerdan? Decía 2.5 nomás el manual de entre 2 y 2.5 decía. Nuestra norma dice entre 0.6 y 2.5. 0.6 la mínima. Entonces tú vas a tener dos etapas. Siempre vas a calcular para varias diámetros. Aquí están las áreas de los diámetros, ¿no es cierto? Entonces, para los caudales vas a calcular la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Aquí, para todos los caudales. Y las bombas que tú estás eligiendo, el diámetro de las bombas, el diámetro de las impulsiones. Y vas a comprobar que tanto en la primera etapa como en la segunda etapa no se dispare de este rango. Si tuviera una etapa más, las 3 etapas no se pueden disparar de este rango. En este caso solamente tengo 2 etapas. Vamos a guardar un cachito esto para que pueda entregarles yo después a ustedes. ¿No es cierto? Aquí he probado 300, 350 y 400.
Para 300 tengo un 88, está más arriba, pero 283 se ha pasado del rango superior, entonces desechado. Para 400, que son los denominados comerciales, tienes 1.06, que está bueno, y tienes 1.59, que también está bueno. Para 350, si es que puedes encontrar tubería de 350, para nosotros así muy difícil. Tienes 1.38 en la primera etapa y 2.08. Ah, muy bonito. Cumple, cuesta menos que una de 400. ¿Ya? La de 400 también cumple. Si me dijeras a mí qué vas a escoger, yo prefiero escoger 400, porque aquí en el mercado 400 tubería. Estoy muy bien con velocidades de 1 y 1.59. Este criterio, llegar hasta 1.50 es el criterio Rocha nuevamente. Ya yo no, 1.50, 1.60, ahí llego. No llego, jamás llego al límite superior. El tema es ¿qué se llama? Cavitación. No, no es cavitación, perdón. La sobreelevación por golpe de ariete. Este es como calcular el NPCH. Esta es una tablita nomás que tú le vas a poner. Bueno, el NPCH ya saben cómo calcularlo en realidad. Está en el manualito. No necesitan esta tablita. Ahora sí, ¿qué más? Yo creo que eso es todo. Mm, 7:48. Voy a dejarles un webinar más de la Grundfos. Ya a propósito, la Grundfos está haciendo un webinar ahora, hoy día, mañana, perdón, sobre estaciones de bombeo, pero eso es para... Vamos a ver, esto tenemos que pasar. Y aquí vamos a ver. Skip alert. Aquí está este webinar. ¿Están viendo? ¿Se ve? Sí, que se ve. Sí, Bienvenidos a todos. Mi nombre sí, es Ricardo Fuente y para mí, en nombre de Grundfos, es un placer Yo he estado con Ricardo Cifuente en la Argentina. recibirlos en nuestro webinar de hoy, cuyo título es Cavitación y NPSH. Antes de arrancar, vamos a dar algunos consejos sobre cómo utilizar la pantalla y cómo resolver algún problema técnico en caso de que se llegara a presentar. Hay un diálogo en el cual ustedes pueden pedir ayuda y tan pronto como sea posible alguien les va a prestar ayuda. Las diapositivas les voy pasando yo desde la plataforma. Pueden ajustar el volumen tanto desde su propia computadora como desde el control que está en la plataforma. Ni bien terminemos la presentación, vamos a responder todas las preguntas que ustedes hagan. Las pueden hacer en el cuadro de preguntas y una vez finalizada la sesión de preguntas y respuestas, el archivo completo con la grabación va a estar disponible aproximadamente en 7 días en la sección de webinars grabados de Grundfos Technical Institute. Bien, hablando justamente del Grundfos Technical Institute, que es la plataforma de capacitación que tiene Grundfos para toda América. Está disponible en 3 idiomas, obviamente nos interesa el castellano, pero para aquellos que manejen inglés, tenemos una oferta todavía más amplia de cursos. En castellano tenemos aproximadamente unos 40. Está todo el listado de los seminarios web que se van a dictar. También se suelen anunciar los cursos presenciales que no se están dando por la situación que todos conocemos del COVID-19. Bien, vamos a ver hoy los objetivos de aprendizaje. La cavitación es uno de los fenómenos quizás más oscuros dentro del mundo de las bombas centrífugas y más allá de los puntos que tenemos escritos ahí, lo que realmente queremos hacer es arrojar un poco de luz sobre todo este tema. Entonces, vamos a ver cómo calcular el NPCH disponible en una instalación, cómo compararlo con el NPCH requerido por la bomba, cómo elegir diferentes recursos para evitar la cavitación y conocer los parámetros que afectan
tanto el NPCH requerido por la bomba como la velocidad específica, el caudal, en fin, vamos a ver todo eso. Bien, tenemos que arrancar con definiciones. Las definiciones suelen ser molestas y esta particularmente lo es porque es larga. La voy a leer. ¿Qué es cavitación? Es la evaporación parcial de un fluido en un sistema con generación de burbujas de vapor que se producen porque la presión de vapor alcanza o supera a la presión absoluta reinante en ese tramo del sistema, seguida por una contracción súbita de esas burbujas cuando llegan a otro sector del sistema donde la presión absoluta es mayor que la presión de vapor. No se preocupen por entender esto, estamos simplemente colocando sobre una pantalla las definiciones y después las vamos a ir entendiendo con el desarrollo de los demás slides. Pero tenemos que definir qué es el NPCH. Viene del inglés Net Positive Suction Head. En castellano se suele traducir como ANPA, no AMPA, que eso sería otra cosa. Altura neta positiva de aspiración. En general, solamente en Argentina, en Uruguay, se utiliza este término. En el resto de América del Sur, en general, nadie sabe qué es AMPA. Así que vamos a hablar de NPCH. Acá tenemos una definición. Dice que el NPCH es la energía mínima que debe tener el líquido para que al ingresar en el impulsor no se produzca cavitación. Es decir, no pase lo que acabamos de leer arriba. Y la segunda definición dice que el NPCH es igual a la presión absoluta reinante en la succión de la bomba menos la presión de vapor del líquido que estemos bombeando. Insisto, no se preocupen por digerir esto porque lo vamos a ver después. Vamos a repasar algunos conceptos que para los que son ingenieros tal vez les parezca un poco innecesario, pero es un curso que damos para todas las personas que trabajan con bombas centrífugas. Bien, esto que vemos acá es una simplificación del principio de Bernoulli. A medida que la velocidad de un líquido aumenta, la presión del mismo disminuye, y si la velocidad del líquido disminuye, su presión aumentará. Es decir, si no hay un aporte de energía, hay una correlación entre, para hacer un aporte externo de energía, hay una correlación entre dos formas de energía, la cinética y la potencial, es decir, la presión y la velocidad, y una va a expensas de la otra. Vamos a la siguiente. La presión de vapor de un líquido a una temperatura determinada es aquella a la cual comienza a vaporizarse. Un ejemplo muy simple, la presión de vapor del agua a 100 grados a nivel del mar es una atmósfera, porque cuando llega a 100 grados empieza a vaporizarse. Si en una cañería, bomba o recipiente, no importa, la presión absoluta baja lo suficiente como para igualarse con la presión de vapor del líquido, vamos a tener vaporización. Esto quizás hasta puede ir demasiado simple. La presión absoluta ejercida sobre un cuerpo es la fuerza total aplicada dividida por la superficie. La presión atmosférica es la presión que ejerce el peso de la atmósfera sobre la Tierra. Es decir, es el peso del aire, esos 600 kilómetros de atmósfera que tenemos, genera la presión atmosférica que tenemos. Y la presión absoluta va a ser la suma algebraica de la presión atmosférica y la presión manométrica, que eventualmente podría ser negativa. Lo vamos a ver en la próxima diapositiva, ahí se ve mucho mejor. Por ejemplo, si estuviésemos en la estratosfera, obviamente la presión es cero, no hay presión atmosférica fuera de en el espacio exterior. Pero, como estamos en la Tierra y tenemos el peso del aire, tenemos esa presión atmosférica aplicada, digamos, a nivel del mar, por decir algo. Muy bien. Supongamos que tenemos un recipiente y ese recipiente está presurizado. Y arriba tenemos un manómetro. ¿El manómetro qué hace? Me indica la diferencia de presiones entre el interior de ese recipiente y el exterior, donde tengo presión atmosférica. Es un tubo enrollado, se llama tubo de Bourdon, que justamente por las diferencias de presiones se tira y da una indicación. Entonces, lo que nos indica ese instrumento es la presión manométrica. Diferencia entre la presión atmosférica y la presión
interior de ese recipiente. ¿Y cuál va a ser la presión absoluta, que es lo que queremos saber? Y la suma. Yo tengo, supongamos que ese manómetro me estuviera indicando 2 kilogramos por centímetros cuadrados y estamos sobre el nivel del mar. La presión absoluta dentro de ese recipiente va a ser de 3 kilogramos por centímetro cuadrado, porque hay que sumar la presión atmosférica. Muy bien, eso es simple. Cuando tenemos un recipiente bajo vacío, vamos a tener un manovacuómetro que nos va a indicar también la diferencia de presión entre la atmósfera, que va a ser mayor que la presión que tiene este recipiente en el interior. Entonces, la presión atmosférica sigue igual. Nuestra presión manométrica la vamos a tener que contar negativa. Es decir, si queremos saber la presión absoluta, vamos a tener que restar de la presión atmosférica la lectura de ese manovacuómetro. Y ahí vamos a tener la presión absoluta. Bien, vamos a hablar de cavitación ahora. Pero para hablar de cavitación, no nos vamos a meter todavía en una bomba. Vamos a utilizar un elemento muy sencillo que no tiene nada que ver con una bomba centrífuga, que es un Venturi. Un Venturi es básicamente un tubo con un estrangulamiento en una parte. Básicamente sirve para generar vacío o para mezclar fluido. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a graficar debajo del Venturi las velocidades que se van a producir y las presiones de acuerdo con lo que hablamos del principio de Bernoulli. Entonces, en la medida que avanzamos por ese tubo Venturi, llegamos a la zona donde entramos en la garganta. La sección se reduce. Al reducirse la sección y mantenerse el caudal, obviamente aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad, también baja la presión. Seguimos y en algún punto igualamos la presión de vapor, es decir, seguimos aumentando la velocidad, baja la presión, en algún momento se va a igualar. ¿Qué va a pasar en ese momento? Se van a empezar a generar burbujas de vapor y van a empezar a crecer de tamaño. Ahora bien, cuando salimos de la garganta del Venturi, vamos a la zona del difusor, donde aumenta nuevamente la fricción, por lo tanto la velocidad vuelve a bajar y la presión comienza a subir. Lo que va a pasar es que esas burbujas de vapor se van a encontrar con una presión que ya no pueden soportar, entonces van a explotar. Esa implosión es lo que genera la cavitación. Es todo este fenómeno que acabamos de describir. Bien, vamos a verlo en una bomba. Para eso vamos a cortar esta bomba. Le vamos a sacar la parte mecánica y nos vamos a quedar con la parte hidráulica. De esta manera que vemos... Perdón, ahora sí, no me estaba corriendo la animación. De esta manera que vemos acá, quedó la parte hidráulica. Vamos a trazar 5 puntos referenciales que ahí estamos viendo. A, B, C, D y E. Y en cada punto vamos a graficar al lado la presión absoluta y vamos a intentar entender qué es lo que pasa adentro de la bomba. Vamos del punto A al B. Fíjense que esa gotita de agua que se movió, por el hecho de hacerlo dentro de una tubería, se encontró con pérdidas por fricción y entonces la presión absoluta bajó por ese motivo, entre A y B. En el punto B específicamente vemos una caída puntual de presión. Y eso se debe a las discontinuidades que se producen. Lo siento, no hay esa partecita que dice los A, punto A y B, presión. ¿no es cierto? Feliz. La bomba, nosotros, bien. Vamos a ver las consecuencias de implosión. Cada vez que una burbuja implota, perdónenme la licencia, las ondas de presión negativa no existen, pero imaginemos que sí, se generan esas ondas de depresión que pueden llegar a arrancar pedazos de material. Y eso que vemos en ese dibujito, lo vemos al lado de una foto, eso es cavitación incipiente y se produce de ambos lados del A a la B, sobre todo en el borde de ataque. Si esto lo dejamos continuar y es un caso grave de cavitación, podemos llegar a tener lo que estamos viendo ahora. Fíjense qué interesante. Uno podría pensar que ese impulsor fue corroído por un ácido o que hubo sólidos en suspensión. No, nada de eso. Fueron burbujitas de vapor de agua implotando las que hicieron ese trabajo
y dejaron ese impulsor destruido como estamos viendo. Bien, no termina ahí. Cada vez que tenemos implosiones, obviamente tenemos arranque de material, pero eso no es todo. Cada implosión también genera una vibración. Y las vibraciones, como sabemos, son muy malas compañeras, por así decirlo, de aquellos elementos que trabajan con alguna película lubricante, como ser el caso de los rodamientos y los sellos mecánicos. Porque claro, al haber vibraciones, el espesor de esas películas lubricantes se compromete, en algún momento va a haber contacto metal-metal, y el resultado es lo que estamos viendo en pantalla. Es decir, se reduce la vida útil. Vamos a analizar esto un poquito más. Si tomamos un rodamiento cualquiera, yo tomé un 6312 porque me gusta, sin ninguna razón en particular. Vemos que la carga estática que soporta este rodamiento, que es grande, es un rodamiento de 60 milímetros para un eje de 60 milímetros, es de 52 kilonewtons, una linda carga estática. Sin embargo, la carga dinámica es mayor, es mucho mayor. ¿Y eso por qué sería? Bueno, básicamente porque al girar se genera una película de lubricante que separa la bolilla de la pista, entonces la carga que soporta es mayor. Claramente, cuando tenemos vibraciones, la película de lubricante se hace inestable o hace tener contactos entre la bolilla del rodamiento y eso genera el inicio de una falla. Eso se llama mecanismo de falla. Algo similar pasa con los sellos mecánicos. Normalmente un sello típico tiene una cara estacionaria, que es la que vemos en marrón, y una cara rotativa, que es solidaria al eje, que es la que vemos en verde. Vemos que también está montada sobre muelles o resortes. Esos resortes, evidentemente, le permiten moverse en forma axial. Si tenemos vibraciones en el fluido que estamos bombeando, lo que va a pasar es esto. Es decir, en algún momento puede haber contactos entre ambas caras y eso genera un mecanismo de falla también en el sello mecánico. Bien, ¿cómo podemos evitar la cavitación? Uno podría decir, bueno, a ver, cambio el material del impulsor. Si ustedes ven analizan esta gráfica que tenemos acá, que es comparativa. Las unidades son de comparación, no son unidades de resistencia. El material que más resiste al arrancamiento de granos, por decirlo de una forma poco prolija, pero muy clara, sería el acero al carbono. El que le sigue es el acero inoxidable, que ya resiste menos de la mitad. El bronce al manganeso resiste muchísimo menos, y la fundición de hierro todavía menos. ¿Eso qué quiere decir? Y básicamente que los materiales que normalmente se utilizan para impulsores son justamente hierro fundido y bronce al manganeso, son los más sensibles a la cavitación. Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, por cuestiones de costo. En general, la mayoría de las bombas tienen estos materiales, salvo que estén manejando algún fluido corrosivo. Uno podría pensar, bueno, le cambio el material, pongo un impulsor de acero inoxidable o de acero al cromo. Y sí, ustedes van a dejar de ver la cavitación en el impulsor, pero no van a resolver ni las vibraciones que van a cortar la vida útil de sellos mecánicos y rodamientos, como ya dijimos, y van a solucionar los problemas hidráulicos. Entonces, si queremos resolver este asunto, vamos a tener que trabajar un poquito más. Para eso vamos a volver ahora sí a las definiciones que vimos muy desprolijamente al principio, ahora las vamos a ver en detenimiento. Y la primera decía que el NPCH es la energía mínima que debe tener el líquido para que al ingresar en el impulsor no haya cavitación. Eso es el NPCH requerido por la bomba. Esto es lo que la bomba necesita. Y a su vez, la otra definición de NPCH, que decía que es igual a la presión absoluta reinante en la presión de la bomba menos la presión de vapor del líquido bombeado, eso es el NPCH disponible en la instalación. Ajá, tenemos dos. Son dos cosas completamente distintas. Lo que tenemos que lograr para que la bomba no cavite es muy sencillo. El NPCH disponible tiene que ser igual o mayor que el NPCH requerido por la bomba. ¿Y de dónde sacamos estos valores? Bueno, muy simple. Al NPCH requerido lo mide el fabricante en un ensayo. Ahora vamos a ver cómo se hace. Y el NPCH
disponible lo vamos a tener que calcular nosotros. Lo calcula normalmente aquel que es el dueño o el responsable técnico por la instalación. Bien, ¿cómo se hace para medir el NPCH requerido? Bueno, es muy simple, hay que hacer cavitar la bomba a propósito. En esta instalación que estamos viendo, ustedes van a ver un tanque cerrado a la atmósfera que tiene dos instalaciones, una bomba centrífuga funcionando en un ciclo cerrado, en un lazo cerrado, donde tenemos un caudalímetro y vamos a tener manómetros que no están mostrados, y tenemos en la parte de arriba una bomba de vacío. La bomba de vacío justamente es para bajar la presión absoluta en el recipiente de succión. Entonces, hacemos funcionar la bomba, la estabilizamos un determinado caudal. Empezamos a hacer bajar la presión absoluta con esa bombita de vacío que está arriba. En algún momento la bomba empieza a cavitar. ¿Cómo nos damos cuenta de que la bomba está cavitando? Bueno, hay definiciones. El Hydraulic Institute define en una norma, en este momento no me acuerdo cuál era, creo que era la 963, pero no estoy seguro. Esa norma establece que se considera que una bomba empieza a cavitar cuando la diferencia de presiones entre la descarga y la succión cae un 3% por efecto de las burbujas que se están generando. Con que caiga solamente un 3% la altura dinámica total, ya podemos considerar que la bomba está cavitando. Entonces, la presión absoluta que leemos en la succión de la bomba, ese va a ser el NPCH requerido por esa bomba a ese caudal. Entonces, ¿qué hacemos con esa información? Y hacemos un puntito de la curva de NPCH que estamos viendo ahí, en la parte de abajo. Como ven, la curva de NPCH está relacionada con el caudal que vemos en el eje horizontal. Esta bomba va desde 0 hasta unos 40 metros cúbicos por hora. Y la altura, es decir, el NPCH requerido, lo está indicando en metros en la columna que está abajo, en la escala que está abajo a la derecha. Entonces, para este caudal, que parece ser unos 8 metros cúbicos por hora, determinamos que este es el punto. Se hace el mismo ensayo a otro caudal, por ejemplo, a unos 14 metros cúbicos, y así se hace en varios puntos hasta obtener toda la curva de NPCH que estamos viendo. Bien, vamos a analizar un poquito qué significa esta curva de NPCH. Claramente tiene dos sectores. El primer sector se comporta casi como una recta, no en todas las bombas, pero normalmente sí. Y ese sector prácticamente recto y aplanado, y con valores muy bajos del NPCH requerido, abarca normalmente los dos primeros tercios del rasgo de caudal. ¿Y qué pasa en el último tercio? Bueno, y que cambia el comportamiento. Perdón, no sé qué le pasa a mi animación, ahí está. Y se vuelve exponencial, aumenta exponencialmente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, es un tema a tener en cuenta realmente, porque es una zona donde, una zona de la curva caudal-altura donde realmente querríamos utilizar la bomba, porque tiene una buena eficiencia. Y evidentemente en esa zona empieza a aumentar el NPCH requerido. ¿Cómo hacemos para saber, por ejemplo, para estas condiciones de operación, si alcanzo a leer bien, de unos, no alcanzo a leer bien, perdónenme, de unos 30 metros cúbicos por hora aparentemente, bajamos con una recta vertical y leemos que el NPCH requerido para esa condición es de 2 metros. Muy bien, ya tenemos esa información. Ahora lo que necesitamos es calcular el NPCH disponible en la instalación. Habíamos dicho que era la presión absoluta menos la presión de vapor. Pero ¿cómo es esto? ¿Estamos hablando de presiones o de alturas? Bueno, es lo mismo. Nosotros podemos expresar energías tanto en presiones como alturas, porque la presión es básicamente el resultado del peso específico en una columna de agua determinada. Es más fácil pensarlo en presiones. Cuando uno no quiere olvidarse de ningún término, yo siempre digo que lo mejor es pensarlo en presiones y después escribirlo en el papel en alturas. Vamos a hacer ese trabajo justamente. Dijimos que era la presión absoluta menos la presión de vapor. Y está bien.
Pero si nos queremos referir al tanque de succión, donde tenemos el líquido hasta la bomba, también deberíamos restar las presiones por pérdidas por fricción. Entonces, a eso lo dividimos por la gravitación y, y la densidad, o sea, el peso específico, y ahora esa presión se convierte en una altura. Y ya tenemos el NPCH disponible. ¿Ya lo tenemos? No, vamos a tener que trabajar un poquito más. ¿Qué era la presión absoluta? Bueno, podía ser la presión atmosférica más o menos la presión manométrica. Dijimos que podía ser negativa la presión manométrica. Pero ya que hablamos del tanque de succión, ese tanque de succión puede estar por arriba del nivel de la bomba, puede estar por abajo. Si está por arriba, va a generar un diferencial de presión por esa columna positivo. Entonces tengo que sumar esa presión. Y si tengo el tanque de succión por debajo del nivel de la bomba, lo tengo que restar. Y por supuesto seguimos restando las pérdidas por fricción. No sé qué le pasa a mi animación. Perdón. Se me revolvió la animación. Téngame un segundito de paciencia. No me quiere avanzar. Ahora sí. Bueno, siempre seguimos restando la presión por fricción, o sea, las pérdidas por fricción, y restamos la presión de vapor y seguimos dividiendo por la gravitación y la densidad. Lo expresamos en forma de coeficientes, como solemos hacer, y vamos a la siguiente lámina. Dividimos el denominador, porque básicamente estamos dividiendo siempre por lo mismo. Fíjense, la presión atmosférica dividida el peso específico va a ser la altura correspondiente a la presión atmosférica. Es decir, tenemos 1 kilogramo por centímetro cuadrado y estamos bombeando agua, hacemos las cuentas y nos queda que son aproximadamente 10,3 metros de columna de líquido. Tenemos un manómetro. Bueno, lo mismo, lo pasamos a metros de columna de líquido. Tenemos la diferencia de nivel. Acá directamente no hacemos ninguna cuenta, simplemente consideramos la diferencia de nivel. Está 10 metros por encima del nivel de la bomba, sumamos los 10 metros. El tanque está 3 o 4 metros por debajo del nivel de la bomba, siempre lo tomamos respecto del centro del impulsor, lo restamos. Las pérdidas por fricción pueden estar dadas normalmente en unidades de presión, pero lo más común es que estén en metros de columna de líquido. Ustedes van a ver que la gran mayoría de los calculadores online que existen, Grupo Product Center tiene uno también, si no hay uno muy sencillo de operar que es FreeCalc, www.freecalc.com, está en unidades inglesas, pero igual es muy bueno. De esa forma se pueden obtener las pérdidas por fricción en la caña. Y la presión de vapor, normalmente también lo vamos a ver en un ratito, está expresada en metros de columna de líquido. Bien, tenemos una fórmula. Normalmente los tanques de succión están abiertos a la atmósfera, entonces la presión manométrica va a ser igual a 0 y acá vemos la fórmula que normalmente se ve en la mayoría de los libros. Fíjense que está expresado todo en alturas, pero si arrancamos pensando en presiones para después escribirlo en alturas, es más difícil que nos olvidemos de algo. Y es importante eso, porque un error en esto después trae muchas consecuencias. Bueno, acá hay dos términos. La altura correspondiente a la presión atmosférica, diríamos una... Bien, jóvenes. Eso es básicamente para encontrar el NPCH. Todo el video se los voy a subir en la dirección. Grundfos tiene una cosa que se llama Grundfos Academy. Lo mismo tiene PAM en tuberías, PAM Academy. En realidad, ya el mundo virtual está muy cerca de nosotros. Básicamente podemos tener a la mano muchas de estas cosas que nos permiten entonces ampliar nuestros conocimientos. Ya hemos sobrepasado la hora, yo les agradezco mucho, entonces nos vemos el día sábado que vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Hasta el sábado. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao, nos vemos.